Regresamos con noticias internacionales y la grave situación que se está viviendo en Corea del Sur, donde el presidente declaró la ley marcial, lo que implica el cierre del Parlamento y la prohibición de todas las actividades políticas. Carlos Greitz nos va a contar más sobre lo que está ocurriendo hasta ahora en ese lugar. Carlos. Así es, aquí estamos ya atentos a lo que está ocurriendo. De hecho, pronto tendremos imagen en vivo también desde Corea del Sur, porque a esta hora están los manifestantes en contra de esta ley marcial. Ahí está la imagen en vivo de muchas personas que se han acercado a las puertas del Parlamento. Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, acusa a sus rivales de simpatizar también con Corea del Norte y de paralizar el gobierno. Los acusa de comunismo directamente y eso hace que finalmente él decida implantar esta ley marcial. ¿Cuál es el punto? Que todo indica que no tiene tanto respaldo en el resto de los poderes de Estado. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que ya votó a favor de levantar esta medida prácticamente por unanimidad, lo que indica que no tendría sustento político el presidente de Corea del Sur para poder mantener esta medida. Se genera entonces una sensación de amplia incertidumbre. A través de una cadena nacional, esta noche en Corea del Sur, el presidente ha dicho, para salvaguardar un país libre de las amenazas de las fuerzas comunistas, ahí está el mensaje, de Corea del Norte, y de eliminar los elementos antiestatales, por la presente declaro la ley marcial de emergencia, que como tú decías, implica el cierre del Parlamento, pero también el fin de las reuniones políticas y eventualmente algunas otras restricciones que también quedan bastante establecidas y que tienen que ver principalmente con la política y lo social. Eso te iba a decir, esto de que todas las actividades parlamentarias y de los partidos queden prohibidas, se supone que también las protestas, las manifestaciones, pero ¿qué es lo que se está vislumbrando que vaya a ocurrir si es que, como tú dices, no tiene mayor respaldo esta determinación que ha tomado? Claro, ¿cuál es el punto? Que por la Constitución de Corea del Sur, la Asamblea Nacional tiene la potestad para revocar la medida del presidente. Por lo tanto, al haberla votado, cuenta con 0 peso constitucional lo que ha ocurrido durante esta noche. El punto es que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, ya ha llegado a la Asamblea Nacional, al edificio del Parlamento, para sacar a todos los congresistas e incluso detener a aquellos que se resistan. Entonces, ese es el único punto que hoy día le queda al presidente, saber si las fuerzas de seguridad o las fuerzas militares pueden efectivamente respaldarlo. Si es así, el presidente tiene allí una herramienta más para mantenerse en esta medida. Oye, sí, súper complejo. Estoy viendo acá que desde su propio sector político, los propios partidos oficialistas, no están de acuerdo con esta determinación que él ha tomado. Por lo tanto, no tiene respaldo ni siquiera de sus propias filas. Claro, es algo que recuerda hasta la década del 80 aproximadamente en Corea del Sur. Gobernaron varios, podríamos decir, autócratas con mano de hierro, y donde también se recordaba mucho algunas figuras de la política de Corea del Sur que sugirieron varias veces esta posibilidad de tener una ley marcial ante distintas medidas que consideraban impropias. ¿Cuál es el punto? Que el presidente de Corea del Sur en este instante cuenta con no solo poco respaldo político, también está investigado por corrupción en este instante. Su esposa está investigada también. Eso lo hace eventualmente vulnerable a cualquier tipo de medida que pueda ser tomada y que lo pueda incluso llegar a su destitución a futuro. Eso quizás pudo gatillar que hoy él determinara esta ley marcial que implica que sus opositores podrían incluso ser detenidos. De hecho, Park Han-soo, el comandante a cargo de aplicar la ley marcial, fue quien ordenó el cierre del Parlamento, por eso ustedes veían ahí las puertas cerradas durante la noche, la prohibición de todas las actividades políticas, y además declaró que los medios de comunicación estarán sujetos al control del Ejército de Corea del Sur. Hay aquí entonces algunas medidas también restrictivas en torno a la libertad de expresión y que seguramente generarán también cierta conmoción. Claro, o sea, acá el punto es saber si acaso las Fuerzas Armadas van a apoyarlo a él o al Parlamento. Exacto, ese es el principal punto. Pero lo que ustedes están viendo es que a esta hora todavía hay manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional, allí donde se estaba votando esta ley marcial, se votó en contra, reiteramos, y también eventualmente en torno a la residencia del propio presidente de Corea del Sur, que dijo que toda reunión política que pudiera causar confusión social, ese es el término que ocupa, serán suspendidas. Hay muchísima tensión
reacción, hay también bastante conmoción, pero hay un punto también. Más allá de que el ejército pueda ingresar a la Asamblea Nacional, la ley surcoreana dice que los legisladores no pueden ser detenidos solo por la ley marcial. Es decir, hay allí también algunas discordancias. Sí podría eventualmente retirarlos de la sala, sacarlos del edificio, pero no llevárselos detenidos. Esas son pequeñas líneas que se van generando en torno a las leyes, cómo se van superponiendo en una situación de excepción, de emergencia, que es la ley marcial. Es algo, por supuesto, que está dentro de los márgenes de una constitución, pero con poquísimo uso en Corea del Sur desde hace muchísimas décadas. Es bastante complejo el momento y habrá que ver qué ocurre entonces dentro de las próximas horas. Y la gran duda, como tú decías, Patricia, es: ¿tendrá sustento o no esta ley marcial? ¿Podrá ser finalmente aplicada? ¿Cuál es el futuro de esta medida? Es lo que veremos dentro de las próximas horas en una situación absolutamente excepcional allí, en ese país, uno de los más poderosos de Asia. Nos vamos a quedar ahora en Asia, pero en Asia Occidental, más hacia el centro, en Georgia, en esta nación de la órbita soviética. Allí hay varios días también donde se han registrado protestas en el límite entre Europa y Asia. 4 noches en total. Miren ustedes las protestas con fuegos artificiales, donde los carros lanzaguas de las policías han tenido que buscar reprimir a muchos de estos manifestantes contra el gobierno de Georgia en la capital, en Sibili. Ametralladora de fuegos artificiales se le ha llamado a esta herramienta que usan los manifestantes para lanzar contra las fuerzas policiales. ¿Cuál es el motivo de la manifestación? La decisión del gobierno de congelar hasta el 2028 el inicio de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, que es un tema delicado en estos países de la órbita soviética, hoy día especialmente en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. La verdad es que por ahora lo que se sabe es que el partido gobernante está siendo acusado por parte de estos manifestantes que están en las calles de seguir políticas cada vez más pro-Rusia, autoritarias, dice. Se alejan de Occidente. Y Georgia ha tenido la sociedad georgiana, después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, ha tenido ciertos acercamientos hacia el mundo europeo. Y la verdad es que, claro, estas personas dicen: Rusia está interfiriendo ahora en nuestra política interna. El primer ministro ha sido acusado de estar hace meses ya involucrado con las políticas prorrusas y por lo tanto en contra de este proyecto que busca generar la adhesión hacia la Unión Europea. Está viendo acá, está por la Unión Europea definida Georgia con el estatus de candidato. En diciembre de 2023, cuando ya había empezado todo lo entre Ucrania y Rusia, se determinó ese estatus para Georgia y tendrían que seguir ahí una serie de recomendaciones para que ya pudiese ser parte. Claro, recordemos que ese estatus de candidato también se le dio a varios otros países de la órbita soviética en medio de este tira y afloja, ¿no?, de Occidente con Rusia para tratar de equiparar algunas fuerzas. Más de 100 personas han sido detenidas hasta ahora, incluyendo uno de los principales líderes de la oposición.